Señores alumnos, de parte de la Dirección General de Inteligencia y su director, Teniente Coronel Santiago Mena, es un placer impartir los conocimientos adquiridos a través de este curso virtual, esperando que sea beneficioso para las labores diarias que como funcionarios policiales realizamos día a día. Unidad 1. Fundamentación jurídica, reseña histórica de la inteligencia, conceptos de inteligencia, tipos de inteligencia, tipos de fuentes de información. Fundamentación jurídica, principios fundamentales. El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, por lo que el artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador menciona la misión de la Policía Nacional. Es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Funciones: producir inteligencia estratégica y operacional con el fin de asesorar al Director General de Inteligencia y al mando institucional en la formulación de planes, programas y operaciones en los ámbitos del Plan Integral de Inteligencia. Brindar apoyo operacional y técnico requerido al área operativa de la Policía Nacional. Dirigir la planeación, recolección, evaluación y difusión de la información concerniente a los ámbitos del Plan Integral de Inteligencia. Liderar planes de desarrollo tecnológico en todo lo relativo al servicio de inteligencia. Misión: nuestro compromiso es generar conocimiento en inteligencia y contrainteligencia prospectiva, estratégica y operacional para la oportuna toma de decisiones del Estado, especialmente el mando institucional, SENAIN, Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, garantizando la democracia y el buen vivir de los ciudadanos, gozando de una alta credibilidad y legitimidad en sus acciones. Reseña histórica. 1938, Departamento de Información. Mantener informado al mando de los hechos trascendentales del país. 1955, SIPE, Servicio de Inteligencia de la Policía Ecuatoriana, similar al Servicio de Inteligencia Militar. 1960, primer curso Informantes, instructores americanos, vigilancia, seguimientos, contrainteligencia, protección de personas importantes. 1963, DNI, Dirección Nacional de Inteligencia, al servicio de la Junta de Gobiernos, especialización policial y militar en el área de inteligencia. 1975, Departamento de Información, Ley Orgánica de la Policía Nacional, de conformidad por el Decreto Supremo 189 del señor General Guillermo Rodríguez, Presidente de la República. Este departamento fue un organismo de asesoría de la policía. 1984. Se empieza a dar importancia. Se designa como jefe del señor Coronel Mario Chávez Gallardo. 1993. Creación del anteproyecto del reglamento. Con orden general 074 se crea el anteproyecto del Reglamento Orgánico Funcional, Dirección Nacional de Inteligencia. Se autoriza la utilización de escudo insignia del Departamento de Información. 1998. Remite el proyecto de Reglamento Orgánico Funcional de la DGI, aprobado en orden general 174. Conceptos de inteligencia. Inteligencia: capacidad de pensar, entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. La inteligencia parece estar ligada a otras funciones mentales como la percepción o capacidad de recibir información y la memoria o capacidad de almacenarla. Inteligencia policial: la información adquirida a través del esfuerzo de búsqueda referente a las vulnerabilidades del infractor, adversario o enemigo, supuesto o real, y los posibles cursos de acción que puedan afectar el cumplimiento de nuestra misión. Tipos de inteligencia: inteligencia estratégica, inteligencia táctica, inteligencia operativa,
inteligencia prospectiva, contrainteligencia. Tipos de inteligencia: estratégica, obtener información sobre la capacidad y vulnerabilidad de los infractores a fin de generar estrategias para prevenir la alteración del orden público, marcha, cierre de vías y paralizaciones. Táctica, información fundamental que necesita un comandante para elaborar planes y llevar a cabo operativos policiales en el cumplimiento de su misión. Operativa, información que permita identificar actividades ilícitas de organizaciones plenamente estructuradas, obteniendo el origen modus operandi que además es apoyado de la inteligencia táctica, tomando en cuenta la inteligencia prospectiva. Prospectiva, se utiliza para prevenir eventos, información que permite la interpretación de escenarios o algún tipo de acción que se pueda realizar en un tiempo a futuro, para la acertada toma de decisiones. Contrainteligencia, conjunto de actividades que permiten proteger al personal, instalaciones, documentos y las operaciones policiales, utilizando para evitar ser vulnerables ante el enemigo y destinadas a contrarrestar las actividades del infractor. Fuentes de información. Fuentes de información son todas aquellas personas, cosas o acciones de las cuales se extrae información requerida y son explotadas por la agencia de búsqueda. Primarias, información directa sin alteración. Secundarias, información parcialmente ordenada y evaluada a medias. Confidenciales, son todas aquellas que son explotadas sin el conocimiento y en contra del deseo de una determinada organización adversa, infractora o posible infractora. Regular, constituyen aquellas que proporcionan información en forma repetida, tales como la prensa, radio. Ocasionales, proporcionan información esporádicamente, como aquellas informaciones de conferencias, negociaciones y acuerdos verbales. Origen de la información. Completamente segura. Se asigna a una fuente de alta veracidad cuando el órgano de investigación es de probada y reconocida capacidad. Generalmente segura. Se asigna a una fuente con un buen porcentaje de veracidad cuando el órgano de investigación es de reconocida integridad. Suficientemente segura. Se otorga cuando no se conoce directamente el órgano de investigación, pero puede probarse que se encontraba en situación apta para proporcionar información. Insegura y poco probable. Se designa cuando la fuente es circunstancial y aun cuando poseyendo ciertos nexos con la organización, deje dudas sobre su veracidad. No insegura. Se asigna cuando la fuente no ofrece la suficiente confianza. No puede apreciarse su seguridad. No hay bases que permitan estimar la seguridad de la fuente. Ello nos indica que sean menos fiable, sino que no existen fundamentos para determinar la confiabilidad. Fuentes abiertas. Son de libre acceso, constituyéndose en referente importante para el análisis de información, que es aprovechada, analizada y procesada para elaboración de productos de inteligencia, como por ejemplo la prensa escrita, internet, televisión, radio. Fuentes cerradas. Información que se obtiene mediante operaciones especializadas de inteligencia y que es manejada por instituciones, organizaciones, personas, entre otras, de difícil acceso, como por ejemplo instituciones financieras, compañías telefónicas, empresas. Los principios básicos de inteligencia son 7: útil, oportuna, flexible, seguridad, continua, imaginativa y previsiva, interdependiente con las operaciones. Principios básicos de inteligencia. Útil. Que la información obtenida sea utilizada para tomar decisiones acertadas. Oportuna. Que debe llegar con el suficiente tiempo para que se puedan tomar las decisiones. Flexible. Que los procedimientos de inteligencia deben ser elásticos para permitir una fácil adaptación de las agencias a los cambios que puedan suscitarse. Seguridad.
Las actividades que permitan obtener información sobre las fuentes que se están explotando y permitan mantener en reserva la identidad de las agencias de búsqueda de información. Continua. La interrupción de cualquiera de las actividades origina un vacío imposible de ser cubierto. Esto provoca que la falta de base para las decisiones de un comandante. La producción de inteligencia jamás puede parar. Imaginativas y previsivas. La búsqueda de información es una operación delicada en la cual las agencias pondrán a prueba todo su valor e imaginación para obtener la información. Interdependiente con las operaciones. El éxito o fracaso de una operación policial depende de la veracidad de la información que se disponga sobre el infractor para poder planear y ejecutar las operaciones policiales. Fase del ciclo de inteligencia. Son 4 etapas: la orientación del esfuerzo de búsqueda, la búsqueda y recolección de información, el procesamiento de la información y la difusión de inteligencia. Estas 4 etapas están activas simultáneamente, es decir, que mientras que nos encontramos evaluando la información, al mismo tiempo se está recolectando nueva información, o a su vez rectificando o incrementando los planes de búsqueda de información. Fase 1. Orientación del esfuerzo de búsqueda. Al recibir una misión, se conoce 2 elementos propios de la institución: el personal y los medios con los que se dispone para el cumplimiento de lo encomendado. Estos 2 elementos están orientados a aspectos que no se conocen, como son el infractor, la zona o el área de operaciones, condiciones meteorológicas y el medio ambiente. Estos factores se relacionan con la seguridad, con el objetivo de cumplir con las necesidades del comandante y los elementos esenciales de información. La utilidad de la información se constituye en la base que permite la obtención de inteligencia. Al no haber información, no podríamos tomar decisiones oportunas, no podríamos producir productos de inteligencia para asesorar las operaciones o realizar planes de operaciones futuras. La información archivada se utiliza como consulta para la comparación y cotejamiento con una nueva información, logrando de esta manera emitir una calificación. Pasos para la elaboración del plan de búsqueda de información. Los más importantes e idóneos para la búsqueda de la información son: la determinación de los elementos esenciales de información, el análisis de los elementos esenciales de información que señalen la existencia de aquellas interrogantes planteadas, la determinación de los requerimientos necesarios para la constatación de los indicios anteriormente descritos, sean estos órdenes o pedidos concernientes a actividades señaladas. Enumeración de las agencias disponibles que estén relacionadas a proporcionar la información requerida. Selección de las agencias de búsqueda de información que serán utilizadas para la explotación y recolección de la información. Control en relación al lugar, fecha y hora de la ejecución de las órdenes y verificaciones de los pedidos realizados. Los elementos esenciales de información constituyen las grandes interrogantes que se formula el comandante o la superioridad ante la existencia de un problema. Son datos concretos que se necesitan saber. Los elementos esenciales son qué, quién, cuándo, dónde, cómo, para qué y por qué. Búsqueda de la información. Es la actividad dentro del ciclo de inteligencia con la que se obtiene información relacionada a la misión y objetivo encomendado mediante la explotación de diferentes fuentes de información. Pueden ser estas a través de fuentes humanas, fuentes abiertas, entrevistas, interrogatorios, explotación de sitios, de documentos, operaciones básicas, operaciones especializadas y coordinaciones con otras agencias. Dentro de la fase 3, el procesamiento y el análisis de información, esta fase es de competencia del Departamento de Análisis de Inteligencia, en donde se registra y se evalúa toda la información obtenida para procesarla y determinar si es verdad o no. La interpretación de la información con relación a otros datos de inteligencia disponible con el fin de anticipar posibles escenarios de alteración del orden público. La información procesada se orienta no solo a prevenir hechos, conocer antecedentes, señalar promotores y auxiliares, fijar objetivos y tácticas para alcanzarlos, sino también a examinar los resultados de las averiguaciones adelantadas sobre casos ya sucedidos,
pero rodeados de circunstancias que demandan un estudio especial. Dentro del procesamiento tenemos el registro, la evaluación y la interpretación. Registro es el procedimiento de reducir la información obtenida a una forma escrita o gráfica, siendo su propósito principal organizar la información en una forma sistemática que ayude al analista y al agente de inteligencia en su procesamiento. Evaluación. Antes de que los agentes de inteligencia puedan identificar los objetivos específicos que quieren perseguir, deben entender y reconocer la estructura de la organización de una red delincuencial. Esto ayudará a decidir cómo perseguir un objetivo identificando sus vulnerabilidades. La interpretación. La información que ya ha sido evaluada todavía no es inteligencia mientras no sea interpretada. El agente de inteligencia y el analista debe tener la gran capacidad de interpretación de la información obtenida para una acertada toma de decisiones. La difusión y el uso de la inteligencia. Luego de que toda la información sea analizada y procesada a fin de tener productos de inteligencia acerca de un problema específico o de una misión determinada, que permitan obtener elementos de juicio suficientes que deben ser difundidos por aquellas personas que por su cargo o función deban adoptar medidas que permitan prevenir y neutralizar cualquier fenómeno. Inteligencia que facilita la resolución de problemas operativos y todo lo que involucra acciones policiales, que permite adoptar decisiones oportunas y lógicas, para lo cual el manejo de la información de su unidad bajo criterios de inteligencia juegan un papel esencialmente importante. De igual manera, la Plana Mayor, como organismo asesor del comandante en la planificación de operaciones, debe y requiere utilizar la inteligencia policial con el mismo objetivo, es decir, poder llegar a tomar decisiones oportunas y acertadas. Tipo de operaciones de inteligencia: operaciones básicas, operaciones especializadas. Tipo de operaciones de inteligencia. Las operaciones de inteligencia se constituyen en soporte fundamental para la orientación y toma de decisiones del mando institucional, frente al crimen común y organizado y demás aspectos que indican en la seguridad y convivencia social, y hechos que representan interés para el servicio de la inteligencia policial. Operaciones básicas. Tenemos un reconocimiento del lugar, establecer vinculación de objetos y personas, obtención de datos, residencias, números telefónicos, vehículos observados, medidas de seguridad del sitio y la participación del entorno. Y cabe recalcar un observatorio para una dicha vigilancia. Operaciones básicas. Vigilancia. Actividades de inteligencia en el que se despliega observaciones continuas y discretas sobre una persona, lugar, vehículo o hecho, en donde se le denomina vigilante y a la persona o lugar al cual se observa se lo llama blanco. Esta se la puede realizar en movimiento o una vigilancia fija. Seguimientos. Actividad de inteligencia mediante la cual se ejerce control sobre una persona o elemento en movimiento y se lo puede realizar en vehículo o a pie, registrando cronológicamente los movimientos y actividades que realiza el blanco. Seguimiento a pie. Se realiza a pie sin la utilización de ninguna clase de transporte, por uno o dos o más vigilantes, utilizada generalmente en la vigilancia fija o estacionaria. Factores a tomar en cuenta en una vigilancia a pie. Distancia entre el blanco y el investigador U corta en las siguientes situaciones: afluencia de tráfico de personas y vehículos, ingrese el blanco a un edificio o almacén, tratar de tomar un vehículo o haga un contacto, doblar una esquina y de acuerdo al objetivo principal de la misión. Seguimiento en vehículo. Se utiliza cuando el blanco se moviliza en vehículos para sus desplazamientos, taxi o motocicleta. En el caso de que el blanco utilizara un autobús, el vigilante tratará también de utilizar el mismo, tratando en lo posible de subirse antes de lo que haga el blanco. Hay que determinar los movimientos sobre un blanco por varios días
De esta manera se actúa discretamente y se verifica la secuencia de actividades efectuadas, como pueden ser la hora que sale del trabajo, bus o transporte que toma, lugar que se queda, punto en que se abandona el transporte y a la hora de regreso a casa. Sonsacamiento es el arte y la técnica de obtener información de una persona sin que ésta se dé cuenta. El propósito que se persigue utilizando una cubierta a través del diálogo. Criterios a tener en cuenta: conocimiento de la fuente humana, identificar plenamente la misión, establecer una buena relación y afinidad, permitir que la fuente dirija la conversación, dirigir la conversación hacia el área de interés, asegurarse que las acciones y las palabras correspondan a la cobertura, no dar indicios a la fuente de la verdadera intencionalidad, desvirtuar la idea que se está buscando información, no deben quedar espacios vacíos o dudas en las conversaciones. Administración de fuentes humanas. Es el proceso por el cual se orienta, dirige y controla la fuente humana empleada en el proceso operacional de inteligencia, el cual se detalla en un mapa conceptual. Entrevista: procedimiento utilizado para la obtención de información de una fuente humana, direccionando una correcta formulación de preguntas que permita obtener la información deseada. Orienta el proceso de obtención de información, permite aclarar dudas, permite conocer lo desconocido, permite formular nuevos requerimientos, facilita el proceso de reclutamiento de una fuente. Etapas de la entrevista. Tenemos la planeación, desarrollo e informe. Planeación: proveer el lugar, preparar un cuestionario para no improvisar, tener conocimiento sobre el entrevistado, saber cuál es su motivación, puntualidad. Desarrollo: las preguntas deben ser cortas y limitadas a un tema, claras y fáciles de entender, hacer preguntas con final abierto, hacerlas secuencialmente, preguntas que no insinúen la respuesta, buscar respuesta a las interrogantes como son qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. El informe debe tener toda la información posible referente al lugar, actividad, involucrados, modo de operar, vínculos, líderes, fotografías. Infiltración: técnicas para introducir propias unidades o agentes en las filas del contrario, blanco o posible infractor. Penetración: es la actividad que se realiza utilizando personas de su misma organización. Es la menos riesgosa, ya que se exponen agentes ni logística. Medios técnicos: son todos aquellos artefactos tecnológicos o electrónicos que sirven como apoyo al desarrollo de las actividades de inteligencia operacional. Caracterización: técnica utilizada para obtener información en casos excepcionales. Consiste en asumir apariencias, roles y personalidades que permitan disimular la presencia de un investigador en un lugar que requiere ser vigilado. Fachada: es la apariencia que se da a una organización o persona para cubrir su verdadera actividad y facilitar el cumplimiento de la misión. Uno de los parámetros para la elaboración de un documento de inteligencia tenemos: el documento debe ser completo, comprensible, conciso, claro, correcto, cortés y limpio. Dentro de los documentos de inteligencia tenemos el plan de búsqueda de información, el informe al instante, el informe de vigilancia y seguimiento, los factores críticos de atención, apreciación de inteligencia, informe de inteligencia, informe de contacto, informe de reconocimiento del lugar. Tipos de documento: plan de búsqueda o solicitud de información. Documento utilizado por el Departamento de Análisis de Información con el fin de recolectar información para completar los elementos esenciales de información. Son aquellas noticias e informes adicionales que un comandante necesita para tomar una decisión. Es decir, responde a las 7 preguntas básicas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Y ¿para qué? El informe al instante. Es el documento utilizado para dar a conocer actividades de importancia que se encuentran desarrollándose en ese momento
y que no constaban en los factores críticos de atención. Esta información debe contener los elementos esenciales de información. Los factores críticos de atención. Es el documento utilizado por las agencias de inteligencia para dar a conocer las actividades de importancia que se realizarán al siguiente día o en los próximos días en todo el país, a sus usuarios, principalmente referentes a conflictos sociales. La apreciación de inteligencia. Es un documento que se elabora de acuerdo a las actividades de importancia que se desarrolló o se desarrollaría en el país según las necesidades de los usuarios, donde se da a conocer la problemática existente, ya sea de un dirigente, organización o gremio, especialmente las que alteren el orden público. El informe de inteligencia. Los informes pueden incluir elementos persuasivos, tales como recomendaciones, sugerencias u otras conclusiones motivacionales que indican posibles acciones futuras que el lector del informe pudiera adoptar. Los informes pueden ser públicos o privados y tratan a menudo sobre preguntas planteadas por individuos del gobierno, negocios, educación o ciencia. El informe de contacto es un documento que sirve para informar sobre un contacto con un sujeto o sujetos, de forma personal o por otros medios, ya sea email o telefónico, sobre un caso específico requerido por los usuarios. El informe de reconocimiento del lugar. Es un documento que sirve para informar sobre un sitio, inmueble o domicilio, donde se detallan las características del mismo. Muchísimas gracias.